Estando en Rusia con visado familiar, ya que el acceso para el turismo es restringido, le pregunto a Irina, ¿por qué las rusas se visten tan elegantes y femeninas? Ella me responde que es cultural debido a muchos factores que te voy a contar en este video. Pero antes, voy a desmitificar lo que se cree de Rusia y su gente, porque no es correcto generalizar. En la viña del Señor hay de todo tipo de individuos y animalitos, con intereses, preparación, gustos, afinidades de buenas como de malas intenciones. Actualmente en Rusia están los ex soviéticos y sus recuerdos, y los rusos contemporáneos. Sin importar la edad, en Rusia aman sus tradiciones, sus raíces y detestan la importación de valores foráneos al país. En Rusia no verás cuotas de géneros en los trabajos, no verás imposiciones en el pensamiento y ven a Occidente como una gran región que están perdiendo la identidad, sus raíces e idiosincrasia. Ven a Occidente como una sociedad que exporta lo fútil y banal de manera acelerada. Mientras más te rodees con personas de grandes metrópolis como Moscú o San Petersburgo, el trato es más frío e impersonal. Pero mientras más te internes en su vasto territorio, el trato es más cálido y empático. El verano en Rusia es mágico. Muchas flores, muchos colores, mucha luz en gran parte del día, mucha piel sedienta de vitamina D, muchos lujos. La felicidad se esparce con el aire y los rusos demuestran su físico y machismo caduco, mientras que las mujeres se muestran femeninas, elegantes, sensuales, sin importar si están comprometidas o buscan pareja antes de que vuelvan a cubrirse con pieles y perderse entre el frío, la oscuridad, la nieve y el lodo de sus calles invernales. Para muchos extranjeros, es muy fácil adaptarse a Rusia, ya que sus tradiciones y costumbres actuales son esencialmente europeas de los años 80. Claro, con pequeñas diferencias, pero para cualquier hombre con más de 30 años no debería ser un reto visitar Rusia y permanecer un par de semanas en tierras eslavas. Pero, ¿cómo son las mujeres rusas con los hombres extranjeros? Fácil, son como tratarían a un ruso, pero si demuestras respeto, elegancia, miras fijamente a los ojos, sonríes, te comportas masculinamente y le haces saber lo bella que son, tendrás su atención. Las mujeres rusas suelen ser muy pacientes y comprensivas con los extranjeros. Si a esto le sumas una dosis de gallardía, respeto a su persona, la escuches aunque no las entiendas, les haces saber con tu expresión que es una mujer hermosa y no eres un bravucón, la tendrás con algún traductor queriéndote decir sus puntos de vista sin que se lo pidas. Obviamente, cada persona se gana su reputación a través de sus acciones y es tan fácil equivocarse cuando no se es auténtico, que puede ser tu fin precoz en tu primer acercamiento. Cuidado ahí. Aunque no lo creas, las mujeres rusas tienen un estupendo sentido de humor. Si eres gracioso, te lo harán saber con su risa. Si coqueteas con los ojos hasta que se quemen, tendrás su atención. Y mientras esto sucede, prepárate para ser interrogado sobre opiniones sobre la familia, tus gustos y preferencias,
qué piensas de las mujeres, etcétera. En este momento te están escaneando y será vital para pasar al siguiente nivel o ser rechazado. Si sabes mezclar masculinidad con cursilería, tienes la atención plena de una mujer rusa, sin importar su rango de edad. Si eres un hombre que resuelve y comparte sabiduría, experiencias y vivencias, eres el objeto deseado de cualquier chica eslava. Sin importar si eres ruso o extranjero, a las mujeres rusas les gustan los hombres masculinos, protectores, independientes de su madre y hermanas. Si eres el típico chico modelo, estás fuera de la ecuación. Puedes ser canoso, obeso, pero si eres honesto, divertido, independiente y demuestras que eres un protector educado, habrás conquistado un alma rusa, aun si no sabes ruso. Recuerda que las mujeres rusas, desde tiempos remotos, han aprendido a valerse por sí solas, debido a que la mano de obra masculina ha sido ocupada para guerras y han regresado defectuosos. Muchos se van al extranjero y los que quedan no han entendido lo que desean las mujeres rusas. Y peor, si pones a tu mamá entre medio de cualquier relación. Pero las rusas están cansadas de tener que conservar su rol femenino y además desarrollar el masculino. Cualquier persona que valore su esencia y le quite esa carga de encima, tendrá a la mujer rusa que desee. Claro, no hay que generalizar. Habrá mujeres rusas muy interesadas en tu economía, como habrá mujeres eslavas que se interesen de tu hombría sin importar de qué nacionalidad seas. La fama que han alcanzado las mujeres rusas al ser consideradas entre las más fuertes y resilientes del mundo debe estar respaldado tanto por su forma de vida como por un entorno agradable a la vista y a los demás sentidos. Si ellas te eligen para ser su compañero, ellas lo querrán de por vida. Si buscas algo pasajero, puede que sea una bonita experiencia, pero si pierdes a una mujer rusa, desde mi punto de vista, serás el hombre más estúpido en la faz de la tierra. Ellas son leales y tradicionalistas. ¿Qué más podría querer un hombre? Y a eso súmale que son muy femeninas. Siempre se vestirán y maquillarán para su hombre. Suena machista, pero es así. En Rusia la filosofía woke no existe y jamás tendrá cabida. Son conservadores. No debes confundir a las mujeres rusas como sugar babies o de esas que abundan en páginas de citas. Ellas no son liberales ni vendidas. Si chateas con una vía remota, lo más probable es que sea un hombre o alguna chica de los Balcanes, pero no rusa. Las mujeres rusas son principalmente de costumbres ortodoxas, estoicas, resilientes a los embates económicos, sociales y coyunturales. Ellas solo buscan y requieren de un hombre hecho y derecho que las escuche, que las mime siempre, que sea un romántico y que las proteja hasta de una mosca invisible. Aún si saben valerse por sí mismas, tienen su trabajo y sus recursos económicos. Si te encuentras con una rusa fuera de Rusia, no seas el payaso tonto fanfarrón. De esos abundan en Rusia y no les interesa. Si viajas a Rusia en primavera o verano, las verás pasearse sin sentido, ya sea sola o con otras amigas solteras. Como ves en este video, así son. Solo sé ese faro iluminado para que te miren y comience el juego de la seducción.
Si te interesa saber más sobre las mujeres rusas, revisa los contenidos de este canal. Seguro encontrarás más información de las hermosas mujeres rusas como de otras nacionalidades. Espero que mi mujer rusa no se enoje conmigo por andar revelando secretos. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video.